número 2 de la calle Esperanza. Esto es sinónimo de hogar para los Uranga, un piso amplio, 200 metros cuadrados, donde pasaron parte de la infancia y la adolescencia estos hermanos. ¿Pasáis por aquí, os paráis delante del portal? Yo sí. Traen muchos recuerdos. Muchos recuerdos, muchísimos. Muchos. No tenía dinero, lo demás me habría encantado poder comprársela a toda la familia. ¿Cómo era esa casa? Grande, muy grande. De lado a lado de la casa, 5 huecos a la calle, una luz inmensa durante el día, durante la tarde. Las casas de la juventud pues tienen un sabor especial. Cuando tú pasas ahí tus primeros años. Nos hemos llegado a juntar en fiestas familiares 40 y pico personas en esta casa. Ahí está negro, ahí Durmiendo en estaba el pasillo. temblando. Muy divertido, la Una verdad. casa de es que acogida casi, ¿no? Sí, casi, muy casi. divertido. Un milagro porque mantener una familia con 9 hijos, más todo lo Así que había estaba ahora ahí aquí. trabajando todo el día. Una locura. El otro día me preguntaban, ¿y tu madre a qué se dedicaba? Y yo decía, pues a criar hijos. Y ahí está trabajando Sí, como sí. un... A sacaros adelante Pues no todos. hacían otra Como un cosa. hormigón, No hacían una otra hormiguita, cosa, como un trabajar. hormigón. Amaya nos reñía a los 3 pequeños y nos decía desde la cocina, nos decía que os voy a pegar con la zapatilla. Y venía corriendo detrás de nosotros. Claro, nosotros nos partíamos de risa, porque llegaba y te hacía con la zapatilla así. Era una blanda. Yo era un poco panfila, las cosas como son. Ha sido una vida muy movida, pues con problemas, con momentos buenísimos, otros malos. Éramos 9 hijos, te puedes imaginar, ¿no? Los de la infancia de los Uranga eran años de familias numerosas, reuniones en casa y tardes con banda sonora de radionovela. Era una radio pegada a una parte de la cocina donde hay Era así una cocina pegada a una radio, porque era eso. una radio grande. No, bueno, era la conexión con el mundo. Con el mundo, y- sí. Llegabas de clase y en el cuarto de estar, en una habitación muy grande que había, estaba la costurera, Es que otra era época, Eugeni, ¿eh? Otra época. la costurera que era Eugeni, que era la que nos adaptaba la ropa de los mayores a los pequeños. Claro. Agarraba el pantalón de mi hermano Javier y me lo ponía para mí. Luego estaba mi madre, luego la chica que le ayudaba también a hacer otras cosas y llegábamos nosotros y nos sentábamos allí a Alguien merendar planchaba o... y la radio. Consultorio de Elena Francis. Hola, amigas todas, oyentes. ¿Vosotros os recordáis cantando y bailando mucho en casa? Yo sí. Pues bailando, Bailando no, precisamente no. cantando sí. Vosotras eso que no, tenemos una pero tía estas nos maestra. hacían a nosotros los pequeños con los pañales, ponernos a bailar y hacer el indio por Es ahí. que Iñaki bailaba de bien. Sí, El Popotitos, sí, claro. que era Igual el que ahora. Madison, Igual que ahora. o sea, con todo el dodotis aquel grande, sí, decía así. ¡Ah! Bueno, era una cosa. No, nos divertíamos mucho. Una se imagina que en vuestra casa más o menos sería una cosa así, ¿ok? Pues para ellos posiblemente no. Bueno, tan bonito y tan pintoresco. Pero yo recuerdo Muy muchas de bonito, esas. muy Amaya con la bonito. guitarra en el cuarto de estar. Pues había 2 canciones nada más, pero Yo me imagino a los Uranga como los Bontrap, ¿eh? ¿No? antes de irnos a la cama siempre había un ratito y cantábamos una canción siempre que podíamos, que eran Los enanitos de Blancanieves. Los enanitos de Blancanieves tienen un conjunto yeye. Éramos los Bonuranga. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. Uranga, Uranga, Amézaga, Amézaga, Ibáñez, Ibáñez, La Pacha. La Pacha. Olivares. No, No, que ando yo. Barandica. Barrandica, Barrenechea. Me cago en la mar, ¿cómo está el patio? Olivares. Trueba, Olivares, perdón. Aita y Ama, ¿de dónde son? Aita de Güeñes y Amá de aquí. De aquí, de Bilbao. De Bilbao. ¿Cómo eran Aita y Ama? ¿Cómo eran Roberto y Edurne, Iñaki? Uf, maravillosos. Eran muy especiales. Generosos. Todo el Eran mundo. dos buenas gentes, con buenos principios, con buenos sentimientos, muy luchadores. ¿Os parecéis físicamente ellos, el carácter? ¿De quién tenéis? Sí, hombre, físicamente sí. Amaya pues tiene de Yo Aita de los y dos de Ama. tengo muchas cosas. Y luego nos ves a todos y cuando tú ves pasar a un Uranga dices, es que este es Uranga. Uranga. Tus abuelos paternos de Begoña. Maternos. Maternos. Los paternos Y era de Sopuerta. La familia Aitavira de de Tolosa. Tolosa. De Tolosa. Pero vinieron a vivir Estamos a haciendo un Durango. ejercicio Al padre de mi padre. de acordarse que no veas. Aitite le amáis Aitaví. Aita vi. Sí.
de Italia, Tolosa y que luego se fue a fueron los Estados Unidos. a Estados Unidos. El espíritu emprendedor del abuelo Roberto Uranga le hizo cruzar el Atlántico para ampliar sus conocimientos de siderurgia en un pueblo de Connecticut. Fue a estudiar a Estados Unidos un tipo de fundición que en aquella época era innovadora, que era la fundición del coque, y entonces, pues bueno, con la intención de volver acá y montar él su propia ferrería. Pero bueno, pues cambiaron las cosas y entonces al final pues acabó aquí. ¿Cuántos años hicieron en Estados Echevarría. Unidos? Aita vino con 17, me parece. ¿Hablaba inglés en vuestra casa? Nuestra abuela no hablaba nada, hablaba un inglés absolutamente A macarrónico. su aire. Y luego Aita y la tía Leli han sido profesores de inglés de medio Bilbao. Esta chimenea es una de las huellas que ha dejado nuestro pasado industrial más reciente. El actual Parque Echevarría, el más grande de Bilbao, se extiende sobre el solar que un día ocupó la antigua fundición de acero. En esa empresa trabajó el abuelo paterno de los Uranga. Y el materno estuvo empleado en Euskalduna. Del papel clave de ambas industrias nos va a hablar Joaquín Cárcamo, experto en patrimonio industrial. Son las dos mayores implantaciones industriales que ha tenido Bilbao. Eso es lo que realmente las distingue. ¿Qué tipo de producción tenían las empresas? Eran distintas. Euskalduna empieza con mantenimiento de buques, pero continúa fundamentalmente también en la industria de la construcción metálica, de embarcaciones metálicas, y en otro tipo de construcciones como ferrocarriles, automóviles, etcétera, en la época de la crisis. La Echevarría fundamentalmente se dedica al trabajo del hierro. En 1885 ya se dedica a la fabricación de clavos para herraduras que exporta a todo el mundo. En el año 1894 se instala aquí el primer horno eléctrico para acero Siemens que se coloca en España. Era una fábrica grande. En el momento en que se cierra en los años 80 ocupaba prácticamente todo lo que es la extensión del parque actualmente. Yo recuerdo haber venido más de una vez a traerle la comida a mi padre. Porque el padre también trabajó aquí. Sí. Delineante. Lo que más me llamaba la atención sobre todo era la cantidad de gente que había. Y subían andando por la cuesta montones de gente a la fábrica. Los abuelos vivían aquí pues un poco prácticamente enfrente, en unas casas que hay ahí abajo. Nosotros veníamos todos los domingos a comer con ellos y había unos troncos allí que jugábamos del Subíamos, bajábamos, todos llenos de alquitrán y te ponías perdido. Y prácticamente todas estas casas que vemos ahora y todo no existían. No había nada, era todo monte Sí. y todo campas. Ya sabemos dónde trabajaban los dos abuelos. Ahora vamos a detenernos en uno de ellos, Manuel Amézaga, y en su mujer, María Lapacha. ¿Cómo era el abuelo? Majísimo, ¿qué te voy a decir? O sea, yo era su nieta. Yo, la única que pudo disfrutarlo un poco, ¿no? Porque murió muy joven. Pero Una cosa que a mí se me quedó grabada es que cuando en Nochevieja nos regalaba un billete de duro, sacados del banco así, nuevitos. Y debía ser muy chiquita, pero me sorprendía esa sensación del dinero ahí como tiesito, muy nuevo. Y la abuela María pues era más seria. Era más estirada, yo me acuerdo de ella. A mí me imponía mucho. ¿Y era religiosa? Muy sí, religiosa. mucho. Sí. Yo me acuerdo que un domingo, abuela, lo siento, pero lo tengo que contar. Cuando yo era pequeña en el colegio teníamos que hacer unos trapitos, que si hacías una vainica, y un domingo me pilló en casa bordando aquello. Al lunes me llevó a confesar, porque en un domingo había estado yo trabajando. Al abuelo Manuel también lo tienen en un pequeño altar por algo más. Fue portero del Atleti. Que debutó un 30 de noviembre de 1913. Ah, ¿y sabes cuándo debutó? Y en un partido contra el Racing de Irún. ¿Qué os parece? Pero bueno. Eso Solo ya le es- metieron eso es- un gol, o sea, ganó el Atleti dinos más, 3-1. Venga, yo. Fíjate tú. Pues mira, aquí te pareces a él, ¿eh? Esta no la tenemos. Claro, es que Iñaki tiene un punto Tienes- Amézaga importante. Sí. ¿Os haría ilusión cuando erais pequeños tener la referencia de que el abuelo fue portero del Atleti? Y mayores. Yo me he enterado cuando yo tenía muchos años. Yo A mí de me ha pequeña no lo ocurrido sabía. mismo. De hecho, en el último partido del Atleti Barcelona hice una copia de la entrada de fútbol en donde aparece nuestro abuelo y se la mandé a todos mis amigos. Que sepáis, Que sepáis. soy muy pesado.
Es el turno de los abuelos paternos, Roberto y Natividad, a quien llamaban Malala. Sus nietos recuerdan las costumbres que trajeron de sus años en Estados Unidos. La abuela nos ponía en la casa donde vivía, en una terraza que había, nos decía, vamos a hacer un picnic. Claro, venía con esa mentalidad americana. Nos ponía una manta en el suelo y preparaba sándwiches y cosas. Sí, tenía... Pues todo muy americano, claro. No, era una abuela muy guay. Era capaz de tomar un cafecito en unas cafelitas de estas, vamos... De juguete. Un juguete, o sea, tenía ese humor. Es agradable recordar momentos así de entrañables, pero cuando esos momentos son más cercanos en el tiempo y provocan dolor, rememorarlos no resulta tan dulce. El día que hicimos el funeral de Sergio aquí en Bilbao, nos reunimos entre primos, sobrinos... 70. Bueno, pues allí nos dimos cuenta de lo que nos queríamos todos. Eso nos lo han inculcado todos nuestros tíos y nuestros padres, nos han sabido... Estíbaliz, ahora que has sacado el tema, es muy reciente la muerte de Sergio, ¿cómo estás? Pues a ratos. Me siento muy acompañada y bueno, y sé que Sergio en ningún momento querría verme por ahí escondida. Y bueno, pues por supuesto hay ratos malos y ya está, y se pasan y ya está. Acompañados de ese cálido recuerdo, vamos a escuchar los temas que marcaron la primera juventud de Amaia, Iñaki y Estíbaliz. Pues a mí me tocó The Mamas and the Papas en la época de los guateques y me encantaba. Y bueno, esa era una de las canciones que yo cantaba en el cuarto de baño, que se escuchaba fenomenal. Nuestro padre Las baldosas. Nos solía decir, estáis mancillando el arte, cuando cantábamos en el baño. Monday, 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 Está sin ensayar esto, ¿no? Vale. Amaia, ¿tú con cuál te quedas? Yo tengo un recuerdo increíble de canciones que le había escuchado a mi padre, los Beatles, Joan Baez, Pete Seeger, Peter Paul and Mary, All My Trials se llamaba. All My Trials, Lord, soon be over, the rose tree in paradise, and the pilgrim call it the tree of life. All my trials, Lord, soon be over. Que cante Iñaki, Iñaki. Yo tuve la inmensa fortuna de con muy pocos años en casa oír música del folk, del gospel, de jazz, pero bueno, yo recuerdo que el primer disco que me compré fue el de John Denver, Country Road. Country Road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, Country Road. Oye, que lo hemos hecho, que hemos cantado.